Bueno. Y después, aparte de eso, y se lo echo en su ¿Qué es lo que quedaron para leer ahora? Yo quiero. Adelante. yo también. Ajá, sigue después. Considerando que los tiempos horizontales y verticales de los movimientos son aproximadamente iguales. Fijando el tiempo en la ecuación 1 y sustituimos en la ecuación 2, se obtiene tiempo igual a Esto X sale, distancia, ¿cierto? sí, esto Igual a sale, distancia sobre velocidad inicial. sale de la ecuación 1. ¿Sí? Esto que está acá, Ojalá lo que acabaste de leer, sale. fortuna ¿Te das cuenta? altura igual a gravedad por tiempo a la 2 sobre 2, igual a gravedad por distancia sobre velocidad inicial. Hola. Ahora sí, se fue la voz. Igual a gravedad por distancia a la 2 sobre 2, velocidad inicial a la 2. Altura es igual a gravedad por distancia a la 2 sobre 2, velocidad inicial a la 2. Ecuación 3. Recuerde que esta distancia X ya no le llamamos aquí distancia, sino alcance, ¿sí? En este movimiento. Y en el que sigue también le llamaremos alcance horizontal. También le podemos decir lo mismo, alcance horizontal. ¿A qué se le llama alcance horizontal? X, alcance horizontal. Ya no le vamos a decir distancia, ¿ya? Sí es una distancia, pero tiene nombre de alcance horizontal. Cuando estemos hablando de parábolas, hablamos de alcance horizontal, así. Exacto, también. Y cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, independiente. Hablamos de distancia, sencillamente. Distancia. Cómo van transformándose las cosas, ¿verdad? Le vamos dando un sentido. Entonces, lo que nos muestra sencillamente esta modelación, ahí nos está demostrando de dónde sale. Vamos a ver. La del horizontal es distancia igual a velocidad inicial por el tiempo. Aquí la voy a repetir. Y la de la altura, ya sabemos que esa es la de caída libre, ¿verdad? Que utilizamos aquella. ¿De acuerdo? Están mirando, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Esta queda igual. Que es lo que le llamamos ecuación número 1. La de abajo es de caída libre. Pero en caída libre, la velocidad inicial con que se dejan caer las cosas es 0. Por lo tanto, esto es 0. Y lo anterior me queda resumido como altura igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta sería la ecuación número 2. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahí está comprendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ay, aquí hasta un asno está sonando, Dios, los vendedores. Bueno, ¿qué sucede? Que como el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme se puede considerar el mismo tiempo que tardaría en caer el objeto, esos dos tiempos podríamos decir que son iguales. El tiempo 1 de acá se gastaría el mismo tiempo tanto de caer como de moverse. Y nos podemos valer de eso para igualar las dos expresiones. Ya la primera, la ecuación número 1, despejamos el tiempo. Al despejar el tiempo de aquí, ¿cómo nos quedaría? La velocidad inicial está multiplicando el tiempo, pasaría a dividir, ¿verdad? Quedaría distancia sobre velocidad inicial es igual al tiempo.
Ahora aprovechamos eso y lo sustituimos en la ecuación 2. Entonces, esto nos quedaría que la altura es igual, la voy a volver a escribir acá, reemplazando gravedad y el tiempo este es distancia sobre velocidad inicial sobre 2, ojo con eso, y elevado al cuadrado. Desarrollamos ese cuadrado, nos quedaría gravedad, alcance horizontal sobre velocidad inicial al cuadrado, todo sobre 2. Los paréntesis de la fracción. Le coloco aquí para que se me forme la famosa ¿qué? La oreja. La oreja. Los dos de la mitad de los dos del medio. Los dos extremos de los medios. Entonces me quedaría altura es igual a gravedad por alcance horizontal al cuadrado sobre 2 velocidad inicial al cuadrado. Y esta es la que llamaríamos nosotros la famosa ecuación número 3. Eso que acabo de hacer ahí es un diagrama de flujo que me explica todo este proceso que yo veo acá. Es decir, que esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar para hallar la altura. Y por eso están resaltadas en amarillo, ¿verdad? Porque ya les estoy dando las pistas enseguida cuáles son las que más. O sea, cuando vayamos a resolver no tenemos necesidad de hacer todo el proceso que usted dice, sino que ya la colocamos directamente. Exacto. Ya ponerle en práctica lo que hemos aprendido. Correcto. Además de eso, podemos describir también ¿dónde que está? Podemos describir modelaciones para la velocidad. Esas modelaciones para la velocidad tienen unos nombres especiales. Tenemos, por ejemplo, ¿tenemos qué? Velocidad en X. que sería esa de arriba, ¿ya? La velocidad horizontal es la misma velocidad inicial. Y tendremos también, ¿qué cosa? Velocidad en Y. En Y, que sería Y esa velocidad en Y versus Y es igual a la gravedad por el tiempo. Si te piden hallar la velocidad, la componente, por eso se le dice también componentes de la velocidad. Y siempre que tienes la componente de X y la componente de Y, debes hallar una velocidad resultante si te lo pide el problema. Que mira, me hace recordar un famoso teorema, la expresión de ella. ¿Qué teorema me hace recordar? de Pitágoras. El de Pitágoras, exacto. Esa es la manera más rápida de recordar cómo se calcula la velocidad resultante. C es igual a al cuadrado más b al cuadrado. La velocidad que te da en X al cuadrado, muy bien, la velocidad en Y al cuadrado y le sacas la raíz cuadrada al final, todo eso. Y así vamos a ver en el otro movimiento esa característica común también. Ahora, al movimiento nuevo que le vamos a considerar, movimiento parabólico, ya entendemos de que es un movimiento más completo que el anterior, ¿verdad? Ya es más completo. Por lo tanto, se incrementan las modelaciones, porque hay que describir más. Fíjate, y eso que estamos considerando gravedad en caída libre. O sea que no estamos considerando, no estamos tomando en cuenta el aire, pero si lo tomamos en cuenta, se complican más todas las cosas. Ya esos son estudios superiores. Nosotros, como le he dicho, de un principio siempre estudiamos lo más sencillo, lo más chévere, lo más de color de rosa y listo. Lo que vemos muy agradable. Entonces, solo sé que nada sé. Dicen por ahí. Muy bien. Dime. ¿Alguien me dijo algo? No, profe, nada. ¿Quién iba leyendo ahora?
Bueno, entonces ya saben, bueno, ya saben cuáles son las modelaciones, las que aparecen resaltadas en amarillo, ¿ya? Bueno, empezamos. Movimiento. Parabólico. Ajá. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto propio de una pelota de fútbol lanzada en volea Volea. y de la artillería militar mediante el lanzamiento de una bala. Ahí lo podemos ver en la figura, ¿verdad? Cuando ¿Y sepa qué cuáles son las hacer, ecuaciones para el movimiento? ya vamos para allá, no te preocupes. ¿Qué puedes apreciar en la figura? A ver. A un jugador de fútbol en su Jugador tirando la pelota. Exacto. O sea, que debe lanzarlo desde la base del suelo, con un ángulo de elevación. Este balón sube y después llega a un punto máxima. Ahí se detiene instantáneamente y sigue la otra trayectoria hasta caer, ¿verdad? ¿Ves? Se observa y se aprecia la necesidad de que el movimiento sea más completo. Si es más completo, le decimos movimiento parabólico. Esa curva que vemos allí se le llama parábola. Parábola. Y por eso se le da el nombre de movimiento parabólico. Y estamos comprobando evidentemente si el movimiento es rectilíneo es porque se mueve en línea recta. Si el movimiento es semiparabólico, porque se mueve como una semiparábola. Si el movimiento es parabólico, porque se mueve en una curva que se llama parábola. ¿Y cómo se llamará el que se mueve en una circunferencia? ¿Cómo se le llamará? Si el movimiento... Movimiento circular, ¿no? Exactamente. Bueno, Aquí que le vamos dando los nombres a los movimientos de acuerdo a la manera o la trayectoria que vaya recorriendo el objeto, como se esté moviendo, ¿verdad? Como yo lo pueda dibujar. Así el avioncito que está a una altura tremenda, va despegando, va de el humo blanco que vemos ahí, el combustible, a lo lejos se va y va dejando un rastro, una huella en la parte de atrás. El humo de color blanco y usted observa que es completamente una línea recta. Usted puede decir, ese avión se está moviendo con línea recta. Es un movimiento rectilíneo. Ahora, depende de la velocidad. Usted le puede decir si es rectilíneo uniforme o si es variado. Ya ves cómo vas descubriendo todo. Y si le ponemos gravedad, entonces el movimiento son los de caída libre. Vas dándole como ese sentido a lo que vas estudiando. Muy bien. Fíjate que en el cañón se dispara la bala. ¿Sí lo pueden ver? Se dispara la bala. Debe haber un ángulo de elevación. Llega a su altura máxima y luego Debe haber una velocidad la inicial. Llega a un punto en el cual él, a medida que va avanzando a la derecha, también avanzando. Y como dices allí, acabaste de decir, debe haber una altura. Por eso le diremos una altura máxima. Ahora, después de esa altura máxima, ahí se detiene y comienza a caer, a descender, hasta dar en el blanco. Y si yo midiera esa distancia de donde ha sido disparado hasta donde da blanco, es lo que le llamamos el alcance Horizontal. horizontal. Ahora, si tuviera un cronómetro y lograra medir el tiempo que tardara en llegar hasta el punto máximo, la bala, se le llamaría tiempo de subida. ¿Y cómo se le llamaría el otro? Tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Fíjense lo que yo les enseñaba antes, ¿verdad? En caída libre, cuando se lanza verticalmente. Hay un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. Y los dos, como son aproximadamente iguales, ¿por qué? ¿Por qué serán aproximadamente iguales? Porque recorren aproximadamente la misma distancia. Ajá, la misma altura. Ah, sí, cierto. Y como además estamos considerando que la caída es libre, está libre del
aire, que era lo que lo frena. Y la suma de los dos me dará a mí el tiempo de vuelo. Y ese tiempo de vuelo, o es el tiempo que dura en el ¡Qué aire. lindo! Qué lindo, ¿qué pasó? Profe, Una por los colores ese. Por eso Ah, dijo que... el color del lápiz. Que me gusta ver si están prestando atención. Ya descubrí que sí. Bueno, entonces, el tiempo de subida es prácticamente el mismo tiempo de bajada. Ajá. O sea que tú te podrías decir también que el tiempo de vuelo equivale a cualquiera de los tiempos, ya sea de subida, Sobre 2. multiplicarlo. Ah, pues. ¿Sí? O que esté siendo claro con el tiempo de subida. No me vayan a hacer de pronto, como les decía yo, el tiempo de subida, 80 años. No, no voy a durar 90 años. Profesor, y si nos dan ya el tiempo de vuelo y nos piden hallar el tiempo de subida o el tiempo de bajada, simplemente lo Lo dividimos. dividimos. Lo dividen, exacto. Porque es la mitad. Correcto. Suponiendo de que no hay aire y que la caída es libre. ¿De acuerdo? Ya tienen armamentos ahí para defenderse teóricamente. Muy bien. ¿Qué nos dice acá este personaje? Yo le quería averiguar el nombre de él. Es de Mafalda, pero no recuerdo cómo es que se llama él. ¿Alguien lo sabe? María Angélica. ¿Alguien sabe cómo se llama ese personaje de Mafalda? No. Ni idea. Bueno, Mafalda era de la época mía. Ustedes dirán, Bueno, ¿qué dice Elaya? ¿Y cuáles son las ecuaciones para el movimiento parabólico? Esa es la gran pregunta que alguien me hizo por ahí. Ay, yo sé cómo se llama, Manolito. 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 Tenía Ok. 6 añitos. Manolito. Manolito Goreiro. Ujú. Eso me hace recordar al ministro de Salud. No sé si estoy equivocado yo. Ponen las gafas y es el mismo ministro de Salud. Analicen, ¿verdad? Me parecía conocido, pero me parece que es él. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío. No se vayan a desmayar. Para los movimientos del movimiento parabólico, mira lo que tenemos. Todas esas modelaciones. ¿Ya las ven resaltadas en amarillo? Ay, mamá. Sí. Sí, pues, Profe, vamos a usar seno, coseno y tangente. Exactamente. Por eso necesitamos Dios calculadora. mío. La mía sí. No, profe. Ay. Mierda. No, pero descarga una aplicación, busca una aplicación de calculadora científica. Entonces, esos son los elementos del movimiento parabólico. En también aparece. ¿En qué? Usted busca en Google calculadora científica y ahí lo convierte. Blue Blue. Observa cómo son las características del movimiento. Los vectores que se ven como rosados, el que apunta hacia arriba es la velocidad en Y. El que apunta horizontalmente es el Bx. El que está en rojo es la velocidad resultante. Se dispara con un ángulo alfa, ¿verdad? Se llama el ángulo de elevación alfa. Y ese disparo se hace con una velocidad inicial. ¿Cierto? Cuando hallemos las componentes de la velocidad inicial, serían estas, se refieren a estas. Aquí.
velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Y esas serían las componentes de la velocidad para el vector resultante, que sería en ese caso BI. Ahora, cuando va en cualquier momento de la trayectoria, llamaríamos B1X, la componente de X, y BY, la componente de Y. Observa en la primera parte de la historia hacia dónde apunta B de Y. Observa en la segunda parte de la trayectoria hacia dónde apunta BY. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia Primero abajo. hacia arriba para indicar. De luego desciende. Exacto. Entonces, eso es lo que me está dando la pista de que yo necesito un ángulo de elevación para poder estudiar el movimiento, para poderlo describir con esas características. ¿Qué pasa en la altura máxima? La velocidad en Y vale 0, pero la velocidad en X no es 0. Observa nuevamente el tamaño del vector de la velocidad en X. Si pudieras medirlos todos, ¿qué encontrarías? Si los pudieras medir. ¿Cómo sería el tamaño de ese vector en X? ¿Cambia o no cambia? No, profe. Siempre No a raya. cambia. Es constante, ¿verdad? Se sigue cumpliendo las mismas condiciones del movimiento semiparabólico. La velocidad en X no cambia, la que sí cambia es la velocidad en Y. Y mira en la primera parte de la historia, la velocidad de Y, cómo va haciendo el tamaño de ese BY a medida que va subiendo. ¿Va aumentando o va disminuyendo? Disminuyendo. Va disminuyendo, o sea que la velocidad en Y mínima sería en la altura máxima. Y ahora la segunda parte de la trayectoria. ¿Qué va pasando? A medida que va avanzando, Aumentando. va aumentando. O sea que los objetos van cayendo cada vez con mayor velocidad en la medida que van cayendo. Tiene la misma coherencia que hemos estudiado. Ese lanzamiento que se hace desde el lugar donde se dispara hasta donde la velocidad llega al blanco, le decimos alcance máximo. Le podemos decir simplemente alcance también, no hay problema. Podemos decirle alcance máximo. Y tendremos un tiempo de subida, tiempo de bajada. El tiempo de vuelo sería el tiempo que tardaría de subir más el de bajada. Aproximadamente serían también iguales. Podríamos tomar esas características del movimiento semiparabólico y aplicárselas al movimiento parabólico, porque es más completo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué dice abajo antes de pasar a las modelaciones? ¿Qué dice? Piensa y Piensa y responde. responde. En el Piensa y deporte, responde. en el deporte, el salto de longitud tiene importancia qué tan alto se salte. ¿Qué factores determinan el trecho del salto? Exacto. ¿Qué personaje deportista vemos allí? Catherine Catherine Ibargüen. Ibargüen. Esa muchacha debe ser, mejor dicho, además de King Kong, debe tener una altura, mejor dicho, tremenda. Debe ser bien alta. Y mira ahora ganarse medalla de oro y tener esos récords. Fíjate, esos son preguntas donde ponemos la aplicación del movimiento parabólico. ¿Qué otros deportes hay? A ver. Ahora sí cabe el fútbol, lo que decía una jovencita por ahí. Porque el balón, No, cuando lo tiren en la canasta. sí, el básquetbol ya sería porque tú necesitas un ángulo de elevación para lanzar la pelota, el balón. Correcto. ¿Qué otros deportes tenés?
El golf, Ping pong de pronto cuando rebota en la mesa y luego salta al otro lado. El tenis. el ping pong, el tenis, fíjate, el voleibol, sí, El fútbol también. claro, y Juegos eso de billar. Sol de mesa. Cuando lo patean de lejos hacia arriba, eso El billar no. El el billar béisbol no. será, el béisbol como será, billar. What the fuck. el béisbol será uno de ellos. De billar no. Obvio, profe. Obviamente que el béisbol. Sí, Se batea el balón, ¿verdad? Pero no un balón, una pelota. la pelotita. Entonces, tiene unas características de ser lanzado. Y, por ejemplo, los que utilizan cañones, artillerías, disparan la bala, disparan el cañón, ¿verdad? El arco y la flecha. Si se dispara horizontalmente sería semiparabólico, pero cuando la flecha se dispara elevándolo, Creo que te voy a dejar. ¿sí ve la diferencia, verdad? Entonces, ahí nace la variable del ángulo de elevación, ese alfa que aparece en la figura. Es importante. Si no hay alfa, o sea que valga 0, decimos que el movimiento es semi-parabólico. Pero si ya el ángulo es de 30, de 50, de 60, ya es completamente parabólico. Entonces, mira, esos son los elementos del movimiento parabólico. Tenemos las componentes de la velocidad inicial, tenemos las componentes de la velocidad en cualquier momento, tenemos la altura máxima, tenemos el tiempo de vuelo, tenemos el tiempo de subida, que no vayan a salir diciendo por ahí que 90 años. Y tenemos el alcance máximo. En el alcance máximo observamos unas expresiones que salen allí. Esto resulta de reemplazar el tiempo de subida en el tiempo de vuelo en el alcance máximo. Para darnos esta final, se puede usar esta, aunque yo recomiendo los que no manejan bien, pueden utilizar estas dos, cualquiera de las dos, dependiendo de los datos que te pidan. ¿Ya? Eso que ves abajo, velocidad inicial al cuadrado por seno doble, eso es un ángulo doble, doble de alfa sobre gravedad. Significa que todo lo que está dentro del paréntesis hay que desarrollarlo primero. Eso es esencialmente el único cuidado en esa expresión que está abajo. Después continuamos. Quería mostrarles un momentico lo del laboratorio virtual para no... Profe, nos va a mostrar varios ejemplos usando todas las modelaciones. Ahí ya en un solo ejercicio encontramos, podemos aplicarlo todo, ¿ya? Y de hecho ahí vamos a tener entonces Faltan un problema. 9 minutos. Sí, ya, no te preocupes. A ver, ¿qué creen ustedes? Mira que esta es la velocidad. Sí la ven en el laboratorio virtual, ¿verdad? Sí. Señor. Ustedes pueden ensayar, ahí les mando el enlace. Vamos a ver, para curarme en salud enseguida. Ya les mandé el enlace para que lo tengan allá y lo busquen allá. Hay un perrito que quiere aprender física, ¿ves? ¿Ustedes no les da curiosidad cuando el gato está abajo y quiere subirse en una ventana? Él no necesita calculadora, ni la velocidad del aire, ni si hace frío o calor para calcular y caer exactamente en la ventana. ¿Ustedes nos han dado esa curiosidad? ¿Cómo logran hacer ellos eso? Ahí uno se da cuenta el instinto animal de supervivencia y de sentido lógico para enfrentarse a retos.
Profesor, le pasa a uno también cuando va a atravesar el arroyo, a veces uno salta y cae donde tiene que caer, pero a veces uno no cae donde tiene que caer, o sea, Que el arroyo. Todos los uno pies no- uno así. Ay, sí. Así me pasó una vez. Yo por quererme ahorrar una vez, cuando había esos arroyos, le pagué a un señor de esos para que me cruzara y se volteó la carretilla. Yo quedé en la mitad del Yo arroyo. veo eso. Qué pena. Bueno, entonces ya sabemos que esta plataforma la podemos variar, ¿ves? O sea, ahí estamos variando la altura, ¿verdad? Profe, se cayó al arroyo. Sí, qué pena, ¿no? Qué pena. ¿Puedo Menos mal- comer? Mierda, Melanie, por favor. Qué pena, ver Dios. Pero menos mal que eso ya fue hace un pocotón de años. Tenía la edad así como ustedes, imagínate. O sube o baja. Ya sabemos que eso es la altura. A ver, lo máximo, 1 metro, ¿verdad? 1 metro tiene la plataforma. Es una plataforma, para que sepan. Bien. Fíjate que estoy variando ahí. ¿Qué será lo que estaré variando? El ángulo. ¿Cómo es que se llama ese ángulo? ¿Cómo es hacia arriba? ¿Cómo hacia arriba? Recto. No, no. Tan- Ángulo de elevación, porque lo estoy elevando. Mm, Ay, Y cuando es negativo, mira hacia dónde está apuntando, hacia abajo. ¿Cómo se le llamará? Si en matemáticas se le llama ángulo de depresión con S. Eso lo van a necesitar ustedes saber, ¿oyeron? Ya le estamos dando. El ángulo de elevación cuando es mayor de 0 grados, positivo. Y el ángulo de depresión es cuando es negativo, hacia abajo. Siempre el marco de referencia es el horizonte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ese ángulo es exactamente 0 grados, mira el detalle. Cuando es 0 grados, el movimiento es semi-parabólico. parabólico. Cuando es Exacto. 0. Voy aumentando la velocidad. ¿Caerá más lejos o más cerca? ¿Qué piensas? Más lejos. Más lejito. Más lejos. Y así va a ocurrir siempre en el movimiento semiparabólico. O sea que es Profesor, tiró un importante. Profe, pero si es un ángulo, si el ángulo de elevación, o sea, lo ponemos un grado. No, también No, no pero sería semiparabólico. entonces ya se convierte en movimiento parabólico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ángulo de elevación. El límite para que sea el movimiento parabólico se vuelva semiparabólico, en el caso particular, es que el ángulo sea 0. Así es Siempre, sencillo. ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea que las ecuaciones del movimiento parabólico, esas gigantes, esas 6 que les mostré yo, se vuelven semiparabólicas cuando donde veas el ángulo, seno, coseno de 0, seno de 0, se vuelve semiparabólico. Y ya cuando se toma en cuenta, si el ángulo de elevación ahí es 1 grado, 5 grados o más, ya el movimiento es parabólico. Medimos el alcance, coge la cinta, dices, marco de referencias ahí, exactamente, estiro la cinta, 61,79. 61,79. Recuerden que las medidas tienen errores, ¿verdad? Entonces, con esto se dan cuenta, la cruz la coloca exactamente en el punto. Esa es la velocidad, el momento instantáneo. Es decir, que cuando vaya un tiempo de 0,4 segundos, la distancia horizontal es de 9,4 y la altura o la posición que iría de aquí a acá sería de ¿cuánto? 14,64 metros. 64 metros. Exacto. Si la coloco aquí, si la coloco al final, me dirá
el tiempo que tardaría en el aire, porque desde que se dispara ya. 66 segundos. Y mira cuánto vale la altura. 0 metros. Nada. Porque de ahí ya no tienen altura ya. O sea que ahí podemos deducir que el tiempo de bajada es de 1,3. Pero ojo, ahí hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada, porque el ángulo es de 20 Grados. ya. Profe, Ya nosotros caíste. también tenemos que hacer eso. O sea, entro al Sí, pez la idea es colorado. que neciar esto, cacharrear, como decir por ahí. Mira todos los elementos que tiene bala de cañón, proyectil, golf, coche. Ah, mira esto, ¿qué dice aquí? Resistencia del aire. Cuando está desactivado, Profesor, ya yo me puedo salir. sí, ya, porque ya prácticamente es esto. Si no está activado, Profe, disculpe, es que Sí, termine no la es- clase. ajá. Si no está activado, si no No, está termine. activado, si no está activado, significa que no estamos tomando en cuenta la resistencia del aire. O sea, lo estamos considerando un caso ideal, ¿verdad? Sería caída libre completamente. Si lo activamos, estamos considerando la resistencia del aire. Vamos a ver, ese mismo de 20 grados, vamos a dispararlo nuevamente. Pregunto, ¿con la resistencia del aire caerá más lejos o más cerca? ¿Qué creen ustedes? Tomando en cuenta el aire, ahora Más sí, cerca, más cerca. más cerca. Vamos a ver. Mira que tienen las mismas condiciones, 25 metros sobre segundo la velocidad. Mira dónde la puedes neciar la velocidad. Aquí puedes borrar todo. Aquí es donde disparas. Aquí si lo quieres poner más lento. Vamos a disparar. Vamos a ver quién tiene la razón. La trayectoria fucsia nos dice a nosotros. Ah, ok. Pasa de 61,6 metros ideal a uno real que sería ¿de cuánto? 51. 57 metros. Ajá. O sea que el nuevo blanco estaría más por ahí. O sea que ahí estamos comprobando que la resistencia del aire frena el movimiento. Lo que decía por ahí alguien que leyó, si yo voy a nadar, voy a cruzar de un lado del río al otro, hay una corriente del agua y hay una fuerza que es la mía, la fuerza motriz, para yo quedar exactamente al otro lado, siempre va a depender de la velocidad del río, ¿verdad? Puedo llegar exactamente al lugar o puedo caer antes o puedo llegar después. Entonces, son características que podemos analizar. ¿Alguna pregunta? Profe, va a explicar lo de las exposiciones. 51,5. De las Yo quería, exposiciones, profe. sí, yo quería que con las niñas que ya escogieron tema que yo les di, hacer una pequeña reunión para darles unas indicaciones. Profe, nosotros no hemos... Nicole, ¿estás aquí? ¿Cómo? Sí, 38. Sí, Isabel, aquí estoy. Yo les digo, Profe, yo estoy con yo les- Nicole, pero no hemos escogido tema. sí, pero Ajá. tienen que escribirme. Tienen que Ah, bueno. escribir. Ah, ok. Yo les estaré, Participación. sí, no es solamente participación en esas exposiciones, eso es una nota para ambas allí. Hay una nota de Cognitiva, trabajo, una nota de cognitiva, sí. exposición, hay varias notas. Ahí estarían las tres, cognitiva, procedimental y actitudinal. ¿Qué le iba a decir? Yo les daré el espacio para que nos reunamos, ¿oyeron? Para explicarles las indicaciones. Y acá, fíjense los vectores. Miren los vectores. Los que estábamos Profe, dibujando. yo no lo